Hermanos, muy buenos días. ¿Cómo no darle nuestra gratitud al Señor porque Él ha dispuesto otra vez este tiempo para reunirnos? Y siempre que lo hacemos, como hemos dicho, nuestro corazón se llena de gozo porque nos sabemos unos cerca de los otros. Y más es nuestro gozo cuando estamos conscientes que el otro que está cerca de nosotros o que está enlazado con nosotros es de la familia de Dios también. Una manera como podemos nosotros ser felices es relacionándonos bien, teniendo buenas amistades. Y hermanos, como los hijos de Dios que somos, podemos relacionarnos de la mejor manera. De hecho, hoy celebramos, al menos en México, en todo México, creo que celebramos el Día del Amor y la Amistad. No sé bien si en otros lugares, pero este es un regalo precioso que Dios nos da. Y nos da también muchísimo gusto el que nosotros podamos encontrar este tema en las Escrituras. Les mando un abrazo muy cariñoso y les invito para que tengamos nuestra Biblia abierta en el pasaje que ya se ha leído. Yo no lo voy a leer porque es un poco largo, pero ya se le dio lectura y ese va a ser el pasaje que vamos a utilizar para nuestra reflexión del día de hoy. Capítulo 39 del libro de Génesis. El tema de hoy es sembrando amistades sólidas en el trabajo. Quiero invitarles a orar para que el Señor sea quien guíe nuestros pensamientos y alimente nuestra vida de forma tal que podamos vivir estas verdades. Señor, en tus manos estamos y nuestro ruego es que tu preciosa presencia, tu Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestra mente y nuestro corazón, pero sobre todo, Señor, que pueda tomar nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestra voluntad para hacer lo que tú quieres que hagamos, para que vivamos, Señor, desde la perspectiva tuya, este hermoso regalo que nos das, que es la amistad de los unos con los otros, y más cuando se trata de tu familia, Señor. Alabamos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Entonces tengamos abierta la palabra del Señor en el capítulo 39 del libro de Génesis. El tema de hoy es sembrando amistades sólidas en el trabajo. Yo quise añadir este adjetivo de sólidas porque realmente eso es lo que sucede cuando nosotros decidimos obedecer a Dios en su palabra. Y en todos los temas, pero de manera especial ahora que estamos tratando el tema de la amistad, en este también tenemos que sembrar de manera sólida la amistad. En algún momento he escuchado que al trabajo no se va a hacer amistades, se va a trabajar. Así enseñan algunos. Bueno, esto de alguna manera es cierto, pero no tiene toda la verdad, porque en realidad, por ser seres sociables, tenemos que relacionarnos con las personas. Y para nuestro bien y de ellos, así como de la empresa o institución para la que trabajamos, tenemos que relacionarnos muy bien. Y la mejor manera de relacionarnos bien es haciendo amistades. Esto nos traerá siempre enormes beneficios. Siempre, aunque parezca que en algunas ocasiones sufrimos, pero siempre va a traer a nuestra vida beneficios enormes. En este tema, hermanos, como en otros, José puede ser para nosotros un buen modelo acerca de cómo hacer amistades en el trabajo. ¿Le ha interesado a usted este tema? ¿Cómo hacer buenas amistades en el trabajo? Veamos en el capítulo 39 de Génesis lo que podemos aprender al respecto. En primer lugar, si queremos hacer buenas amistades en el trabajo, hay algunas cosas que el pasaje que tenemos a la vista nos enseña. ¿Cómo sembrar, en primer lugar, amistades en el trabajo? Sobre todo amistades sólidas. Bueno, en este pasaje encontramos algunos secretos, algunas enseñanzas que pueden fortalecer este asunto, este aspecto de nuestra vida. Primero, sea eficiente en su trabajo. Y déjeme leer ahora sí esos
pasajes, esos versículos que son, que hacen referencia a esto que estamos diciendo. Versículo 5 y versículo 23. El versículo 5 dice de la manera siguiente: por causa de José el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Ahora, vayamos al versículo 23. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la casa no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Tenga en cuenta eso que está diciendo el pasaje en esos versículos. Hay mucha gente, hermanos, que busca tener o que busca estar solamente en la nómina, pero que no quiere trabajar. Busca afirmar sus derechos laborales, pero no cumple con sus responsabilidades. Hay quienes hablan de San Lunes, no sé si los ha escuchado, o asumen el dicho de que el lunes ni las gallinas ponen. Algunos dicen en lunes: qué mal que ya es lunes, cuando han regresado del fin de semana. Y cuando llega el viernes, qué bueno que ya es viernes. También hay quienes quisieran que el fin de semana incluyera no solamente el sábado y el domingo, sino también el lunes y el viernes. Es decir, quisieran empezar su semana el martes y a mediodía, para concluirla el jueves, también a mediodía. De esta manera, pensando así, no se logra la eficiencia. La eficiencia es posible mediante la dedicación consciente, la dedicación esmerada, honesta y alegre al trabajo. José era un joven así, un joven alegre, un joven eficiente, un joven esmerado, dedicado, y yo quiero pensar que hasta de manera sacrificial se dedicaba él a su trabajo. Él quería quedar bien con su amo, pero sobre todo quería quedar bien con Dios. En el trabajo, hermanos, no solo alcanzaba él las metas que le proponían, que le presentaban, sino que rebasaba aún las expectativas que le planteaban. Es decir, iba mucho más allá de lo que le decían. El escritor aquí de Génesis, se dice que es Moisés, el escritor dice que por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Versículo 5. La misma experiencia se repite con el jefe de la cárcel, porque recuerden que a causa de un infundio a él lo metieron a la cárcel. Versículo 23 dice: como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos, es decir, en las manos de José. Esto está en el versículo 23. Pablo instó, hermanos, a los efesios. Ahora ya estamos en el Nuevo Testamento. Pablo, en su carta a los efesios, instó a los efesios que eran, sobre todo aquellos efesios que eran esclavos, los instó para que sirvieran a sus amos con profundo respeto y que trabajaran con entusiasmo siempre y no solo cuando los vieran. Si no, vea allá la carta a los efesios, capítulos, permítame tantito, capítulo 6, versículos 5 al 7. Efesios capítulo 6, versículos 5 al 7. Dice de esta manera: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, y con integridad de corazón, como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios.
sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres. Preciosa recomendación, preciosa instancia, porque esto es lo que nos mueve a nosotros, o es lo que nos permite más bien ser eficientes en el trabajo. No trabajar solamente cuando nos ven, no solamente cuando el patrón está presente, sino cuando está ausente, y todavía más la dedicación esmerada aunque no nos vean. Cuando en el trabajo somos eficientes, estamos sembrando amistades, porque este es nuestro tema. Cuando somos eficientes en el trabajo, sembramos amistades. Hay muchos testimonios de empleados que se han ganado el cariño de sus patrones o sus jefes por su eficiencia en el trabajo. Una eficiencia muchas veces indiscutible. Estas personas se convierten en verdaderos tesoros para aquellos, para sus patrones o para sus instituciones. Así que la eficiencia en el trabajo, hermanos, puede llevarnos a conquistar amistades. Esos buenos trabajadores, esos eficientes trabajadores se convierten en muchas ocasiones en amigos de sus jefes o sus patrones. Y los patrones no los quieren perder, no quieren que se vayan. Bueno, seamos eficientes. Segunda cosa, sea leal y confiable. Versículos 8 al 10. Versículos 8 al 10 del libro de Génesis. Déjeme solamente ver esta. Se está tardando un poquito mi equipo. 8 al 10 de Génesis dice de la manera siguiente: pero José no quiso saber nada, sino que le contestó. Bueno, esto cuando la esposa de Potifar le empezó no solamente a coquetear, sino prácticamente lo estaba jalando para que él se acostara con ella. Y dice esta porción: pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en casa, porque todo me lo ha confiado en mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. ¿Sabe? Eso se llama lealtad. Eso se llama ser confiable. He sabido de trabajadores que la primera oportunidad que han tenido de absoluta confianza del jefe o patrón, la aprovechan para robar o para engañar, incluidos algunos que se dicen cristianos. Eso es falta de lealtad. He sabido también de gente que sin conocer a Dios ha dado excelentes muestras de lealtad y de confiabilidad. Esos testimonios son bellísimos y los patrones tienen a estas personas en altísima estima. Pero algunos pasan por una experiencia como la de José y dicen: ¿a quién le dan pan que llore? Una de las mayores riquezas de nuestro carácter es nuestra lealtad y nuestra confiabilidad. De las mayores riquezas que nosotros tenemos en nuestro carácter es nuestra lealtad y nuestra confiabilidad. Estas cualidades son la columna vertebral de nuestro carácter. A eso es lo que llamamos carácter. José fue puesto en una de las pruebas más duras, hermanos, y la pasó. La pasó exitosamente. No sabemos si en algún momento se dio cuenta de esto Potifar, de que en realidad José era inocente. ¿Quién sabe si se habrá enterado? Pero realmente José en su casa era una verdadera joya. Por su confiabilidad, por su honorabilidad, por su lealtad, porque era confiable. Era tan confiable José que cuando volvió a pasar otra experiencia, una experiencia mucho mayor todavía, en el capítulo 41 leemos cómo Faraón lo puso a él como el segundo en el reino y le confió todas las cosas del reino. Así que a partir de que llega José al reino como el segundo hombre del reino, parece que
El rey se dedicó, así como decíamos, solamente a rascarse la barriga, porque todo el trabajo lo hacía realmente José. Él gobernaba, él administraba, él dirigía, él tenía la visión. Dios lo estaba ayudando en todo esto, pero era un hombre absolutamente confiable. La lealtad tiene el poder de allegarnos amigos. Cuando usted y yo somos confiables en el trabajo, nos ganamos a los jefes, nos ganamos a la institución, nos ganamos al patrón, nos los echamos a la bolsa y vale la pena mantener eso. Sea leal y confiable entonces. Tercera cosa, tema a Dios. Versículo 9. Ahí en esta porción de Génesis, en el capítulo 9, capítulo 39, versículo 9, dice así: en esta casa no hay nadie más importante que yo, dice José. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. Pero escuche, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? La pregunta que se plantea José: ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? O sea, José no era bueno solamente porque quería ser bueno. Había una razón muy poderosa que mantenía a José así. Y es que él temía a Dios con todo su corazón. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar contra Dios? Dice la Biblia, o dice José en esta porción de la Biblia. El secreto de José era que temía a Dios. Era altamente reverente para con Dios. Temer a Dios en el sentido bíblico viene de tener una estrecha comunión con Él. Tener una relación íntima con Dios produce que nosotros tengamos temor de Dios. ¿Pero qué quiere decir temer a Dios? Para aclarar rápidamente esto, podemos poner algunos ejemplos. El caso de Abraham, por ejemplo. Abraham fue un hombre que temió a Dios, tanto que estuvo dispuesto a obedecer a Dios, ofreciendo a su hijo en sacrificio para glorificar a Dios. Esto es lo que se llama obediencia al extremo. Cuando mostramos obediencia al extremo, nosotros estamos mostrando que tememos a Dios. Job temía a Dios, por eso cuando sufrió reconoció la soberanía de Dios al dar o quitar. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, llegó a decir él. Eso se llama fe. Y la fe es muestra de nuestro temor de Dios. Los apóstoles de Jesús temieron a Dios porque cuando les quisieron prohibir que siguieran predicando después de la muerte del Señor y después de su resurrección, recuerden que estos hombres empezaron a predicar por todos lados que Jesús había resucitado. Y entonces los empezaron a perseguir, los metieron a la cárcel, los amedrentaron y les impusieron: no sigan predicando acerca de ese nombre. Y los apóstoles y los discípulos decían: juzguen ustedes si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. La lealtad para con Dios, la fidelidad para con Dios es muestra también de nuestro temor. Alguien que teme a Dios, hermanos, es alguien que pone a Dios como prioridad. Eso se llama fidelidad. Esto fue el gran secreto de José. José temía a Dios, tenía fe, estaba seguro de que Dios estaba guiando todas las cosas en su vida. Él quería ser honesto, quería ser confiable, porque Dios era quien movía todas las cosas en su vida. Dios era el verdadero motor de su vida. Y esto le dio una preciosa amistad con sus jefes. Confiaron en él ciegamente. Así que para ser eficientes, leales y confiables en el trabajo, debemos empezar por temer a Dios. Y esto, sin duda, nos acercará muy buenos amigos. Eso es en cuanto a lo que podemos hacer
para sembrar amistades sólidas en el trabajo. Pero para que usted vea que no es solamente del esfuerzo de acá para allá, sino para que sepa también que todo esto tiene resultados extraordinarios para la vida. Déjeme decirle dos cosas que encontramos también en esta porción. Y está planteado en términos de qué se cosecha al sembrar amistades en el trabajo. Quiero que usted sepa que al sembrar amistades sólidas en el trabajo, usted tiene también cosechas abundantes y preciosas. La primera cosa que usted puede cosechar es la confianza. Y me regreso al texto. Perdóneme, porque este solo instrumento no me permite ser tan ágil como quisiera. Versículos 2 al 4, luego el 6, el 8, 21 al 23. Vamos a ver si nos acordamos. Versículos 2 al 4, versículo 6 y el 8. 2 al 4 dice así. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta, escúchelo, se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Versículo 6. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba de lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Bueno, versículo 8. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa porque todo me lo ha confiado a mí. Versículos 21 al 23. El Señor estaba con él, es decir, con José, y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que ahí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. ¿Qué se puede ganar al sembrar amistades sólidas? Se gana confianza. Es impresionante cómo el narrador de la historia resalta el grado de confianza que los patrones de José pusieron en él por la calidad de su trabajo. Confió en él Potifar, confió en él el jefe de la cárcel. Más adelante el faraón mismo le hizo el segundo del reino, el segundo hombre más fuerte del reino, a causa de la confianza que él se ganó para con faraón. Es decir, lo puso en el segundo lugar más importante del reino a ojos cerrados. Si lee usted el capítulo 41, versículos 37 al 44, ahí encontramos pues los elogios, el reconocimiento y la confianza que expresa Faraón para con José. La eficiencia en los encargos, la lealtad y el temor de Dios por la fortaleza que imprimen a nuestro carácter hacen de nosotros personas confiables. Edifiquemos una sólida confianza sobre nuestra persona para la gloria de Dios. En segundo lugar, respecto a nuestra cosecha, ganamos también la aprobación y la presencia de Dios. Versículos 2 al 3. Esos versículos nos dicen de cómo el Señor estaba con José y esto puede inspirar nuestra vida. Ahora bien, el Señor estaba con José. El Señor estaba con José. Y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Y nuevamente allí en el versículo 23 leemos que el jefe de la cárcel sabía y se dio cuenta que Dios estaba con José. Entonces esto quiere decir que Dios estaba aprobando todo lo que hacía José. Entre las satisfacciones que podemos tener es que Dios esté en aquello que nosotros estamos.
Qué hermoso se siente cuando sabemos que por ese camino donde vamos, que por ese procedimiento que estamos emprendiendo, que las acciones que estamos llevando a cabo, que el proyecto que tenemos en mente, Dios lo está bendiciendo. Pero más cuando tiene que ver con nuestra relación con los demás. Pero en realidad, no es que nosotros estemos donde está Dios. Más bien, no es que Dios esté donde está nosotros, sino que nosotros estamos donde está Dios. Como lo dice Blackaby y Claude King en su libro de discipulado, que ahorita olvido el nombre, pero bueno, lo que dicen estos, mi experiencia con Dios es el nombre de este trabajo, de este libro de discipulado. Ellos dicen que Dios quiere que nosotros estemos donde Él está. Y en realidad esto es lo que sucede en nuestra relación con Dios cuando decidimos obedecerle a Él. Dios quiere que nosotros estemos donde Él está. Dios se agradó tanto de Job que hasta lo presumió. ¿Recuerdan ustedes cómo le dijo a Satanás? ¿No has visto a mi siervo Job? Un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios, apartado de maldad. Y se lo dijo en 2 ocasiones. Hasta Dios lo presumió, por decirlo así. Ganarse la aprobación y presencia de Dios en la vida, hermanos, eso no tiene precio. Gánese la aprobación de Dios. Gánese esa sonrisa de Dios en su vida. ¿Sabe cómo se consigue esto? Mediante el temor de Dios. En realidad, aquí es donde está el secreto para sembrar amistades sólidas en el trabajo. Está en el temor de Dios. Porque el temor de Dios le ayudará a ser eficiente, le ayudará a ser leal y le ayudará a ser confiable. Eso hace el temor de Dios y le da hermosas amistades. Como conclusión podemos decir, ¿cómo sembrar relaciones sólidas en el trabajo? Cumpla puntualmente con sus tareas, con trabajos de muy buena calidad. No haga como que trabaja. Sea confiable en cualquier tarea que le asignen, pero sobre todo, sea temeroso de Dios. La recompensa que ha de alcanzar no tiene comparación, porque usted ganará la confianza de los demás. Le apreciarán mucho y le harán amigo. Pero más importante todavía, usted tendrá la aprobación y la presencia de Dios. ¿No le parece esto maravilloso? Por eso es muy bueno, sería muy bueno para usted y para mí, que observemos el modelo que nos presenta José en su vida para ganar y construir amistades sólidas en el trabajo. Que Dios le bendiga. Ese es mi deseo. Y entre nosotros, como hijos suyos, como hijos de Dios, hagamos todo por sembrar sólidas amistades entre nosotros.